Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un saludo para Andrés, Enrique y José Luis que están presentes en este momento. Todavía tenemos poca gente. ¿Cómo les ha ido? Bueno, muy bien. Vamos a iniciar la lección del día de hoy. Espero que me estén escuchando. Como siempre, si tienen dudas, sobre todo Enrique que se integra hoy, en cualquier momento pueden abrir el micrófono y hacer preguntas o lo pueden hacer también vía el chat en forma escrita, que lo tienen ahí en sus pantallas, en la parte derecha de su pantalla. Por ahí está un lugar donde pueden escribir preguntas vía el chat. Bueno, muy bien, vamos a iniciar el día de hoy. Voy a en este momento a compartir mi escritorio para que puedan ver la presentación. Ok, ahí tienen en este momento la presentación. Entonces, les reitero que si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto. Bueno, entonces para iniciar el día de hoy, vamos a iniciar, valga la redundancia, con una de las partes más importantes del curso, que es la programación de algoritmos en R. Vamos a presentar las estructuras básicas de programación estructurada, sobre todo, y un poquito de programación funcional en lenguaje R. Para los que saben programación a fondo, podría ser un poquito básico lo que vamos a presentar el día de hoy, pero para los que no saben del todo, ¿verdad? Los que no están acostumbrados y no son del área de la computación, más bien podría resultar un poco complicado. Pero bueno, vamos a iniciar despacito para ver si logramos comprender bien esta parte de algoritmos en lenguaje R. Básicamente, R, como lenguaje funcional que es fundamentalmente, está diseñado para programar, como están viendo en pantalla, funciones. Básicamente, la mayoría de las cosas en R se programan como funciones. Se pueden programar también objetos y clases, pero de eso no vamos a tratar en este curso, sino una pequeña reseña en la última clase. Básicamente, una función en un sentido general es alguna fórmula o ecuación o algún código que recibe varias entradas y podría tener varias salidas. En general, en R es un lenguaje que tiene la capacidad de recibir muchas entradas y tener muchas salidas. La mayoría de los lenguajes permiten muchas entradas pero solo una salida. En R, gracias al uso de las listas, se pueden tener múltiples salidas. Por ahí les ruego que si tienen el micrófono abierto lo cierren para que no se meta ruido, y en el momento en que van a hablar lo pueden abrir. Bueno, entonces básicamente la idea de hoy es programar funciones y estudiar algunas de las estructuras básicas de control de R. No logra escuchar, dice Enrique. Vamos a ver. Probando, ¿sí me escucha, Enrique? ¿Será que no tiene? ¿Los demás me están escuchando? Por favor, confirmarme vía el chat si me escuchan. Porque me dice Enrique que no logra escuchar. ¿Los demás compañeros sí me están escuchando? Voy a parar un momentito acá. Sí, adelante. Si escucha bien, me dice José Luis. Ajá. Sí, es que Enrique me dice que no está escuchando. ¿Los demás compañeros me están escuchando bien? Ok, muchas gracias, Andrés. Sí, voy a ponerle acá a Enrique y continuamos por el chat.
Ok, muy bien. Le estoy colocando ahí a Enrique para que... Enrique sí, ahí le estoy poniendo que los demás sí me están escuchando. Entra Graciela a la clase. Pareciera ser un problema en su computadora. Bueno, él no me escucha, ya le puse por el chat. Bueno, muy bien, entonces continuamos adelante. Le pregunto a Graciela, que acaba de entrar, si puede abrir el micrófono. ¿Ella me escucha a usted, Graciela? O por el chat, si me puede escribir si me escucha, por favor. Porque el que parece tener algunos problemas es Enrique. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a ver si logra resolver. Graciela, no sé si me escucha. Bueno, les decía que la idea entonces hoy es estudiar la programación de funciones en R, donde una función es una fórmula o un código de un lenguaje que recibe varias entradas y tiene varias salidas. Entonces tenemos entradas y tenemos salidas. El lenguaje R, como les decía antes, permite que las salidas sean múltiples y que las entradas sean múltiples, cosa que la mayoría de los lenguajes no permiten. Esa es una gran ventaja en este lenguaje. Bueno, entonces, una función en general tiene la siguiente sintaxis en R. Un nombre de la función, la palabra reservada function, los parámetros que son las entradas a la función, una llave que abre el código de la función, una llave que cierra el código de la función, las expresiones que serían lo que la función va a ejecutar, y toda función al final debe terminar con la palabra reservada return. Y acá lo que uno quiere que salga. Por fuerza, entonces siempre entran cosas y siempre hay una salida. Como esta salida puede ser una lista, entonces las salidas son múltiples. Bueno, por ejemplo, vamos a ir a verlo aquí directamente, el código R, algunas de funciones. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer más grande. Esta función que vimos en la clase anterior y que están viendo en pantalla, que calculaba digamos, el monto a pagar mensualmente por una persona en un préstamo. Ok, ahí lo estamos viendo. Esta función debe recibir, independientemente de lo que ella calcula, ella recibe un P, que es la tasa, la cantidad de dinero prestado, y la tasa de interés I. Y con esto calcula R, que es el pago mensual. Entonces, una función como esta se puede programar así. En R, acá tenemos en azul lo que es código reservado R. Entonces, function, esta función se llama calcula cuota, calcula punto cuota. Recuerda que vimos que el nombre de una función puede llevar un punto. Recibe de parámetro la tasa de interés, en este parámetro que se llama tasa punto interés, el plazo, el número de meses y el monto del préstamo. Y entonces el pago se va a calcular como el principal multiplicado por la tasa de interés dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la n. Y después va a retornar pago. Ok, eso es lo que hace la función. Acá está la sintaxis matemática, acá está la sintaxis en R. Esto se llama la programación de la función. Para que una función funcione, valga la redundancia, uno debe evaluarla. Entonces me voy a llevar este código y lo voy a pegar, porque eso es un error común, que la gente quiere que la función trabaje pero no la ha evaluado. Digamos que acá estamos en R, entonces yo pego la función ahí, ven que le di copy y paste, la acabo de pegar ahí, marco la función y le doy run. En ese momento la función está evaluada y está en el código de R disponible. Ahora, si yo quiero ejecutar esa función para valores particulares de los parámetros, entonces, por ejemplo, estos valores me los voy a llevar aquí con control C y acá los pego con control V. Entonces voy a calcular la cuota con una tasa de interés del 2%, 10 mensualidades y un préstamo de 150,000 colones. Entonces yo le doy run y ahí me evalúa. Aquí en la ventana de salida me dice que el pago mensual va a ser de 16,698 colones con 98 céntimos. ¿Okay? Entonces esto es el código y esto es una evaluación.
Yo entonces, el código tiene que estar evaluado, y yo puedo evaluar la función aquí muchas veces con distintos parámetros. Por ejemplo, digamos que era un 20% de interés, un 10% de interés, digamos que era 15 cuotas y que el monto era mucho más grande. Entonces ahí le puedo dar run y se ejecuta. ¿Okay? Entonces yo puedo seguir evaluando la función, invocando, esto se llama invocar la función. Y esto acá es el código de la función. Si yo le doy run aquí, evalúo la función. Si le doy clic a run aquí, ejecuto la función, o aquí. Por ahí tengo una pregunta de Andrés. Me dice, ¿los parámetros también deben ser un data frame? No, en general es una muy buena pregunta. Los parámetros de R es lo que se llama un lenguaje débilmente tipificado. Los lenguajes débilmente tipificados no se les dice qué son los tipos. Hay lenguajes que se llaman fuertemente tipificados, a los cuales hay que decirle qué tipo es cada parámetro. Aquí no, aquí tasa de interés es un número flotante, ¿vean? Un número con decimales. N es un número entero. Y principal es un número real también. Aquí podría tener decimales. Entonces no, los parámetros no tienen por qué ser data frame. Podrían ser data frame, podrían ser matrices, podrían ser listas, podrían ser vectores, podrían ser números, podrían ser cualquier cosa, hasta gráficos, hasta otra función, pero en general pueden ser cualquier cosa, no tienen por qué ser un data frame. La salida también. Bueno, muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de una función. Aquí tenemos otra función que calcula el área. Buena pregunta, perdón, Andrés, no sé si le queda claro. Bueno, él me pregunta si pueden ser también data frame. Perdón que no entendí bien la pregunta. Sí, puede ser data frame. Más adelante vamos a trabajar con data frame, de hecho. No tanto hoy, sino como la siguiente clase, que se llama programación con datos y gráficos. Entonces vamos a trabajar más con data frame. Aquí tenemos otra función que se llama calcula el área de un triángulo. Recordemos que si yo tengo un triángulo, entonces un triángulo rectángulo, entonces el área se calcula como la base multiplicada por la altura. Digamos que esta es la altura y esta es la base, dividido entre 2. Entonces vean que esta función recibe la base, recibe la altura, se llama área de triángulo, y esta función calcula el área como la base multiplicada por la altura entre 2 y después retorna la base. Es un ejemplo muy sencillo de una función. ¿Ok? Aquí entonces, aquí está el código y aquí está la invocación. Entonces, de nuevo repito para que les quede claro, si yo ocupo esta función, tengo que llevármela aquí a R, la marco, y en ese momento, ¿qué pasa si yo no la evalúo? Voy a hacerlo así primero para que les quede claro ese tema. Si yo trato de invocar esta función aquí, pero yo no la he evaluado, entonces si le digo área de triángulo 2, 5, me va a dar este error, me dice no puede encontrar la función, could not find the function. ¿Por qué? Porque no la he evaluado. Entonces acá la evalúo, run, y ahora sí, si le doy, entonces ya la función está en la memoria de R, por lo tanto entonces ya la puedo evaluar o invocar. Bueno, otro ejemplo de una función, esta función que calcula la hipotenusa de un triángulo. Recuerden que la hipotenusa de un triángulo, si yo tengo un triángulo rectángulo de nuevo, la medida de la hipotenusa es el cateto A, la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Entonces fíjense que esta función hipotenusa triángulo recibe el cateto 1, el cateto 2 y retorna, calcula hipotenusa como la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado y después retorna hipotenusa. Ese sería otro ejemplo de una función bastante sencilla. Ahora, aquí les ilustro una cosa. Fíjense que yo aquí he estado usando una variable temporal, por ejemplo aquí ip de hipotenusa, ahí hago el cálculo y después la retorno. Yo puedo directamente, si la función es muy sencilla como esta, hacer el cálculo dentro del mismo return, que es lo que estoy haciendo aquí para no ocupar una variable temporal. Le digo return
devuelva la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, donde los catetos vienen como parámetro. Muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Otro ejemplo de función. Esta función permite convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces esta función recibe n, que es la cantidad de grados centígrados, y retorna 32 más 1.8 por n, que sería la misma temperatura, pero en Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, 6 grados centígrados en Fahrenheit son 48 grados. 29 grados centígrados en Fahrenheit son 84 grados. Ok, muy bien. Por ahí tengo una pregunta de Enrique. Si hay varios datos de retorno, ¿se usa otra instrucción distinta al return? No, Enrique. Si hay varios datos de retorno, lo que se usa es retornar una lista, en la cual uno encapsula todos los datos del retorno. Y las listas de R tienen la gran ventaja de ser lo que se conoce en computación como polimórficas. Es decir, que en una lista yo puedo meter una matriz, un número, un gráfico y hasta otra función. Entonces la retorno como una lista cuando el retorno es múltiple. Muy bien. Entonces, ¿ya lograste resolver el tema del audio, Enrique? Bueno, muy bien, sí. Posiblemente sí, porque ya parece que va siguiendo la clase. Bueno, otra función. Ok, Enrique. Sí, más adelante veremos de ese tipo de ejercicios que me preguntan por ahí donde se retorna una lista. Vamos a ver de ese tipo de ejemplos. Por ahora estamos viendo ejemplos más simples. Hoy, la siguiente clase y la última clase, vamos a ir haciendo ejemplos cada vez más complicados. Bueno, por ejemplo, esta función que calcula combinaciones R en N. Las combinaciones R en N, antes otro ejemplo. El factorial de N, que es multiplicar 1 por 2 por 3 hasta por N. Entonces, aun cuando ya R trae esa función, que se puede hacer con N y el signo de admiración, yo la voy a programar aquí. Factorial es una función que recibe N y calcula el factorial como la productoria de 1 hasta N. Este prod lo que hace es esta productoria, 1 por 2 por 3 hasta por N, y retorna el factorial. Otro ejemplo, combinaciones R en N. Las combinaciones R en N se definen como N factorial entre R factorial por N menos R factorial. Independientemente de lo que eso signifique, pues la fórmula matemática es fácil de programar. Combinaciones serían factorial de N dividido entre el factorial de R multiplicado por el factorial de N menos R. Entonces aquí cuando invoco combinaciones, ven que aquí es interesante que hay dos parámetros de entrada. Entonces cuando yo invoco aquí combinaciones 3, 9, R asume que el primero es R, o sea 3 es R, y el segundo es N, o sea que 9 es N. Ahora en R, interesantemente el orden de los parámetros se puede cambiar, o uno puede poner solo un parámetro y él asume lo que es por defecto, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, combinaciones 3 en 9 asume que este es R y que este es N, pero yo lo puedo poner al revés. Yo puedo poner combinaciones N igual 9, R igual 3. Entonces los pongo en distinto orden. Claro, siempre y cuando le especifique el nombre del parámetro. ¿Okay? Aquí yo le especifico cuál es N y cuál es R. Si no le especifico nada, coge el orden por defecto. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, fíjense que si yo trato de hacer aquí combinaciones 9R, él me da un error aquí. Porque en combinaciones siempre R debe ser menor que N. Y si yo no le especifico nada, aquí me está cogiendo R como 9 y N como 3. Entonces estas combinaciones no se pueden hacer, por eso me da aquí infinito. Ok. Más adelante vamos a ver cómo uno puede especificarle a una función un parámetro por defecto. Bueno, vamos a ir viendo ya las estructuras de control de R. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor me dicen. La sentencia if, que es una de las más utilizadas en programación,
Por ahí tengo una pregunta de Enrique. Que si un parámetro puede ser modificado dentro de una función, no. Las funciones en R, todos los parámetros por defecto son por valor, lo que se conoce en computación por valor. Es decir, que ellos no pueden ser alterados dentro de la función. ¿Ok? Podrían ser alterados, pero cuando la función termina, ellos quedan con el mismo valor que tenían. Entonces, los parámetros son por valor, no por referencia. Bueno, muy buena pregunta, Enrique. Les decía que esta es la sentencia if, que se ilustra de esta manera. Viene una instrucción, se hace una pregunta, si la pregunta es verdadera, se ejecuta esta opción, y en caso contrario, se ejecuta esta otra. Básicamente, en el fondo, la programación de computadoras es el if. Si uno entiende bien un if, los lenguajes originales como Fortran, Basic y lenguaje de máquina solo tenían if. Entonces, en el fondo, entender un if es lo más importante de la programación. Lo demás, el repeat, el while, el for, en realidad son ciertas variantes que se podrían hacer con un if y con un goto. Entonces, la sentencia if es, si es verdadero, ejecuta una opción, y si no, ejecuta la otra. Es la única manera que tiene un lenguaje de programación o una computadora de decidir algo. La sintaxis en R es if, expresión, aquí viene una condición lógica, una llave. Si esta condición lógica es verdadera, se ejecuta el código que haya entre esta llave y esta llave. Y si no es verdadero, o sea que es falso lógicamente, entonces se ejecuta lo que esté entre esta llave y esta llave, lo que esté después del else, como es típico en la mayoría de los lenguajes. Ahora, como es también usual en la mayoría de los lenguajes, el if podría no tener else, ¿okay? Podría ser solo el if, aunque esta estructura if-else es la más común. Aquí hace lo que corresponde si la condición es verdadera, y aquí lo que corresponde si la condición es falsa. Por ejemplo, aquí tengo una función más grande que determina de dos valores, A y B, cuál es el más grande. Entonces dice, si A es mayor que B, retorna A porque sería el más grande. Si no, el más grande sería B. Entonces, else retorne B. Ahora, en caso, como es usual de los lenguajes de programación, si es solo una instrucción, estas llaves se podrían omitir. Otra cosa que no les dije en la clase anterior es que en R las instrucciones no terminan con punto y coma, como es usual en C o en otros lenguajes, sino que terminan con el enter. El enter es el que le indica al compilador el final de instrucción. Sin embargo, uno podría, si hay algún fiebre de la programación C, uno puede poner punto y coma para terminar una instrucción, y entonces poner varias instrucciones en la misma línea. Aunque no es usual en la programación R ver un punto y coma, pero también se puede. Ok, aquí un poco el más grande entre pi y 3, y entonces me retorna 3.1493, que es el valor de pi. Bueno, vamos a ir a ver algunos ejemplos en código R. Aquí está la función más grande. Entonces lo que está en azul es lo que se conoce como palabras reservadas. Eso todo sería código R. Entonces dice, función más grande se llama, si A es mayor que B, retorna A, y si no, retorna B. Ok. Por acá tengo otra función. Antes voy a ver una pregunta que me hicieron por ahí, Enrique. RStudio facilita la anidación por niveles. En la práctica lo veré, sin embargo, es bueno saber. La anidación, sí, digamos, no sé en qué sentido lo facilita, Enrique, pero sí, como en lenguajes como C, ¿verdad? Que uno con la tabulación o con la espaciadora le da la indentación. Sin embargo, si no la pone, no le hace falta tampoco. Como en lenguajes más viejos, que uno tenía por obligación que intentar. Ahora, intentar siempre es muy sano, para efectos de que el programa quede más legible. Si se refiere a eso, o si se refiere, no sé, Enrique, a anidar, que hayan if dentro de if, sí, claro, se puede anidar a cualquier cantidad de niveles. If dentro de if, for dentro de if, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, aquí otra función que recibe x y calcula el valor absoluto de x. Recuerden que el valor absoluto de x es el número siempre positivo. Entonces, si el número es positivo,
Si es mayor que 0, a R le asigno X. Y si no, a R le asigno menos X, que sería el valor absoluto de X. Por ejemplo, si X es menos 2, entonces menos 2 sería el valor positivo. Y al final retorno R. ¿Okay? Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 6 es 6. Otro ejemplo de programación if, esta función que se llama cuadrante, lo que va a hacer es lo siguiente. Recuerden que si yo tengo el plano cartesiano de esta manera, entonces este sería el cuadrante 1, el cuadrante, ya se me olvidó en qué orden se ponían, el cuadrante 2, el cuadrante 3, y este sería el cuadrante 4, ¿verdad? Entonces, estos son los ejes X y Y, ¿verdad? Entonces, este es X y este es Y. ¿Por qué se caracteriza un punto en el cuadrante 1? Se caracteriza porque tanto X como Y son positivos. En el cuadrante 2, Y sería positivo y X sería negativo. En el cuadrante 3, ambos X y Y serían negativos. Y en el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, entonces R igual 1. En R voy a llevar el número de cuadrante, entonces estaría en el cuadrante 1, que sería este el caso. Si no, es porque Y es negativo. Si Y es negativo, caigo en el cuadrante número 4. Si no, ven que este ELF cierra este IF. Entonces aquí estamos en el caso en que X es negativo, es decir, estamos en este pedazo acá. Si X es negativo y Y es mayor que 0, estamos en un punto aquí. O sea, estaríamos en el cuadrante 2. Si no, es porque tanto X ya es negativo desde este ELF y Y es negativo, ambos son negativos, entonces estamos en el cuadrante 3. ¿Ok? Es un poco para ilustrar if y else anidados. Ok. Entonces aquí está en el cuadrante está en el cuadrante 1, cuadrante 2, este estaría en el cuadrante 2. Enrique me hace una pregunta muy importante. Dice, ¿se vale usar print para imprimir el cuadrante en la pantalla? Es decir, print es la parte del lenguaje. Sí, Enrique, se vale usar print. Aunque hay un principio de programación muy importante que dice que una función nunca imprime. El principio de separación de capas de la programación, que es algo que se estudia en computación, establece que una función, digamos que esta es la función, nada más recibe valores y retorna valores. Es decir, una función nunca debe tener un print. Más adelante vamos a ver cómo se hace un print, y hasta yo puse algún print por ahí en alguna función, pero una función que tenga print se vuelve una función inútil, una función no reutilizable. Por eso esa pregunta de Enrique me gustó, porque es muy importante. Las funciones hay que hacerlas pensando en que otra función va a recibirla y esa otra función está esperando un valor. Entonces, si de pronto le aparece un rótulo, eso va a hacer que todo el programa se caiga. Entonces, ¿cómo es que se hace el principio de separación de capas? Yo tengo una función aquí antes de mi función de cálculo. Perdón, ya lo borré. Yo tengo aquí mi función de cálculo. Esta es una función de cálculo. Esta nada más calcula. ¿Quién imprime? Debe ser otra función que está aquí, que es la que se encarga de imprimir, digamos, o de desplegar las cosas bonitas en pantalla. ¿Quién valida? Que es otra cosa importante. A veces hay que validar en programación. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, una función no puede recibir un dato negativo o debe recibir un número y no un carácter. Entonces las funciones de validación debe hacerlas otra función, valga la redundancia. Y esta ya le pasa a esta los resultados en el formato debido. Entonces, en general, nuestras funciones en R nunca deberían imprimir. Y eso es válido para cualquier lenguaje de programación. La función que calcula solo calcula, recibe, calcula. Las precondiciones y la impresión se encargan otras funciones. ¿Para qué? Eso es importante para que la función sea reutilizable. Porque si no, mi función lo único que hace es calcular e imprimir.
pero ninguna otra función la podría utilizar o reutilizar para hacer otro cálculo. Entonces, muy buena pregunta, Enrique, muy valiosa para poder explicar ese principio básico de computación. En general, nosotros en R vamos a programar funciones que reciben y calculan. Otras imprimirán y otras validarán las entradas, aunque en esto uno no se preocupa tanto por ese detalle en R. Porque en general en R es un motor de cálculo. Los sistemas verdaderos que usan R siempre tienen R para que calcule, y las funciones que validan generalmente están en Java. Igual las funciones que imprimen también están en Java. Entonces la función de validación la hace Java, que le pasa ya los datos bien a R. Y las funciones de impresión o salida de pantalla bonitas también las hace Java, o las podría hacer C++ también. Entonces R, como corazón de cálculo que es, no se preocupa por esos detalles, ni es un lenguaje hecho para desplegar cosas bonitas en pantalla, ni para recibirlas de forma bonita. Eso se hace típicamente en otro lenguaje. Bueno, muy bien, muy buena pregunta, Enrique. Otro ejemplo, vamos a hacer una función que calcula la correlación entre dos valores X y Y. Y además, si la opción plotear está en true, entonces va a graficar. Que esto tiene que ver con una pregunta que envió en el foro, de cómo saber si hay una relación fuerte lineal entre dos variables. Esto serviría para eso, Entonces esta función, callPlot, recibe dos vectores. Ven, aquí X y Y tienen que ser vectores. Y el parámetro plotear está por defecto en false. La idea de esta función es que calcule la correlación entre X y Y. Y si plotear está en true, además hace un gráfico X y Y de los parámetros X y Y. Entonces ven la función, dice, si plotear está en true, entonces plot X y Y. Y si no, no, esto si está en true hace esto. Y en todo caso hará return la correlación de X y Y. Ok, entonces vean. Y por defecto este parámetro está en false. Entonces yo le hago aquí vector 1, bueno, construyo 50 números que siguen la uniforme, vector 2, 50 números que siguen la normal, y hago correlación plot vector 1, vector 2. Entonces me da la correlación entre ambos vectores. No graficó. ¿Por qué? Porque yo no le puse nada en el parámetro plotear. Entonces por defecto ella lo deja en false. Pero si yo llamo callPlot con vector 1, vector 2 y al tercer parámetro le pongo un true, entonces a plotear lo estoy pasando a true. Entonces vean que este llamado hizo este gráfico que estamos viendo en pantalla y además calculó la correlación. Eso es lo que se llama un parámetro por defecto. ¿Ok? Que es muy importante en R. Tengo un par de preguntas muy importantes en el chat que acabo de ver. ¿Qué me preguntan? Que ¿cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. Y valga la pena aclararla. Entre un igual, nada más, y un doble igual, como aquí, como el que estamos utilizando aquí. Este doble igual es de comparación, no es de asignación. Es decir, yo le estoy preguntando a la computadora, dígame si plotear vale true o no. Mientras que este igual que está aquí es de asignación. Ahí le estoy poniendo a la variable plotear un false. De hecho, un solo igual es equivalente en la mayoría de los casos a una flecha, es asignar. Esto es asignarle a una variable un valor. Esta es para comparar. Entonces es muy buena pregunta. Hay que tener mucho cuidado porque es muy distinto el doble igual que un solo igual. Uno es para comparar y otro es para asignar. Es decir, este va a devolver un true o un false. Y este tiene el efecto de ponerle a la variable plotear el valor de false. Tengo otra pregunta en el chat. Plotear es como imprimir, me dice José Luis. ¿Cómo revuelvo los resultados del plotear? No, el plotear es hacer este gráfico.
¿verdad? Ahí lo voy a hacer más chiquitito para que lo puedan ver completo. Eso es lo que va a hacer cuando plotea los vectores X y Y, para darse una idea de si la correlación era fuerte o no. Si estos puntos tienden a ser una recta, la correlación es fuerte, y si no, no, que ya es un tema estadístico. Por ahí Enrique me pregunta si puede inicializar plotear dentro de la función. No, si la inicializa dentro de la función ya no. Sí lo puede inicializar, pero ya no tiene un efecto, no tiene el mismo efecto. O sea, yo podría aquí dentro del código ponerle a plotear true, pero ya no va a servir para algo que es muy importante, y es que si yo no lo pongo en la invocación, vean que aquí no lo puse en la invocación, Enrique y compañeros, entonces como no lo puse en la invocación, él va a asumir que plotear vale false. ¿Ok? Entonces plotear siempre va a ser false, a menos que yo lo especifique como dice aquí. Entonces él se inicializa ahí, eso es muy importante. La mayoría de funciones R se estila que los parámetros se inicialicen ahí. De hecho, para que por defecto tengan un valor. Sí, también me pregunta Enrique, no hace falta poner como en matemática un list aquí para que sepa que estos son vectores. No, es más débilmente tipificado R que matemática, un poquito más débil. De hecho, todos los parámetros de R son sin tipificación, y en tiempo de ejecución se determinará la tipificación. Buenas preguntas. Bueno, entonces el AND, el OR y el NOT. El AND, el operador AND en R es doble ampersand, el OR es doble rayita hacia abajo, y este es el NOT. Son exactamente los mismos que en R, perdón, que en C o C++ o en Java. Sin embargo, en R también yo puedo usar solo un ampersand o solo una rayita, pero a mí no me gusta y no se recomienda porque hay contextos muy delicados donde no es lo mismo. Entonces es mejor usarlo así. Entonces, por ejemplo, vean aquí, esta función va a encontrar el más grande entre A, B y C. Entonces dice, si A es mayor que B, AND, esto significa AND, y A es mayor que C, entonces retorne A, porque ese sería el más grande. Si no, entonces si B es mayor que A y B es mayor que C, retorne B, que sería el más grande. Y si nada de eso pasa es porque el más grande es C. Esto es una función que retorna el mayor de tres números. Ok, bueno, aquí hay algunas invocaciones. Bueno, entonces vamos a ver la sentencia while. Aquí vienen los diagramas de flujo para el valor absoluto, para lo del cuadrante que yo se los expliqué antes. Aquí esto se hace más fácil entender el código. Por ejemplo, lo del cuadrante, ahí se los dejo para que lo vean. Este es el que acabamos de ver, que entra tres valores, A, B y C. Si A es mayor que B y A es mayor que C, si es sí, entonces A es el mayor. Si es no, entonces si B es mayor que A y B es mayor que C, si es sí, B es el mayor. Y si no, C es el mayor. Vean que aquí esto tiene una lógica de imprimir un rótulo. Sin embargo, R, como lenguaje funcional que es, y en general eso no se hace. Lo que se hace es un return. ¿Okay? Observen que yo en R no imprimí nada. Simplemente dije, retorné quién era el mayor. Eso es más útil que decir quién es. Bueno, la sentencia while tiene la siguiente sintaxis, la siguiente lógica, más bien. En un while siempre se tiene una condición de entrada, y entonces se va a ejecutar un conjunto de instrucciones siempre y cuando esta condición sea verdadera. Esto es lo que se llama un ciclo. Pregunta la condición, si es verdadera, ejecuta. Viene otra vez aquí, si es verdadera, lo ejecuta. Ven, es más que un if, porque no solo ejecuta en un if, la instrucción se ejecuta solo una vez. Aquí se sigue ejecutando hasta que la condición no sea válida. Entonces, lógicamente, aquí en el cuerpo debería haber algo que motive a que esta condición cambie, porque si no, se ejecutará eternamente. El programa se enciclaría, que es lo que se conoce como un programa enciclado. Ok, vamos a ver otra pregunta ahí, Enrique, no se preocupe, para eso estamos. La idea, entre más preguntas, mejor.
Si crean una función para hallar el mayor de dos números, lo puedo hacer una dentro de la otra, sí, claro. Sería más fácil. Sí, claro. Más adelante vamos a ver ejemplos de ese tipo, donde funciones invocan funciones y así sucesivamente. Vamos a ir armando cada vez algo más complejo. Entonces, la sintaxis del while en R es así: while, condición, y mientras esta condición sea verdadera, se ejecuta lo que está entre esta llave y esta llave. Entonces, como les decía, aquí debería haber algo que transforme la condición para que esto algún día termine, porque si no, nunca terminará. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a ver ejemplos. Digamos un ejemplo que dice: construya un vector v, donde v a la k es k al cuadrado menos 4, es decir, digamos, si k es igual a 1, entonces esto va a dar 1 al cuadrado 1, menos 4 daría un menos 3. Luego el siguiente tiro, cuando k al cuadrado vale 2, 2 por 2, 4, daría un 0. Y así sucesivamente. Entonces este algoritmo lo que hace es, bueno, entra un n, k igual a 1. Si k es mayor que n, si es sí, entonces el programa termina y fin. Si es no, entonces calcula vk como k por k menos 4 e incrementa, vean, esto es muy importante, k en k más 1. ¿Para qué? Para que siga ahora el siguiente tiro con k igual 2. Entonces lo hace con k igual 2. Luego viene k igual k más 1, entonces k se queda en 3. Viene otra vez con 3 y así sigue hasta que espero que no se me haya caído porque se me fue la luz aquí. Hasta que k, por ejemplo, si n fue 5, por decir algo, entonces este algoritmo se seguirá ejecutando hasta que k sea mayor que 5. Es decir, cuando k esté en 6, este algoritmo termina. Vamos a irlo a ver en R, queda más clarito. Ok, sí me escuchan, por ahí están presentes, sí, que se me fue un momentito la luz acá, pero no se me cayó, aquí tengo baterías. Bueno, aquí está la programación R de ese algoritmo que acabamos de ver. Digamos que es un vector, construye vector, se llama cvector, recibe n, que es el tamaño del vector. Esta instrucción es muy importante, v igual repetición de 0 n veces, ya ustedes usaron eso. Entonces me construye un vector de tamaño n, todos en 0, pone k igual en 1 y dice: mientras k sea menor o igual que n, haga v sub k, la entrada k décima del vector, como k al cuadrado menos 4 y k igual k más 1. Entonces aquí está en esto hasta que k alcance a n. ¿Ok? Por ejemplo, vean aquí, cvector de 9, entonces aquí está el vector con las 9 entradas, cvector de 35, un vector de 35 entradas. ¿Ok? Bueno, ese sería un ejemplo de while. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice: la siguiente función calcula la suma en valor absoluto de las entradas del vector, es decir, la norma 1 del vector. Si yo tengo un vector, entonces calcula la entrada 1 del vector v1 más v2 hasta vn, pero todas en valor absoluto. Entonces dice: función recibe el vector. Esta función se llama norma 1 porque calcula lo que se llama en matemática la norma 1, pero no interesa eso, lo que interesa más es la lógica. Entonces la suma, esto es lo que se llama un acumulador de suma. Es muy importante cuando yo voy a sumar una secuencia de cosas, siempre debo tener un acumulador de suma, que lo inicializo en 0. Tengo un contador i que lo inicializo en 1. Ojo que aquí usé igual, pero esto está bien, pero seguro fue un dedazo ahí, porque en general es mejor usar, es equivalente a usar una flecha. Aquí i igual 1. Entonces dice: mientras i sea menor o igual que la longitud de v, haga suma igual suma más el valor absoluto de v sub i igual i más 1. Entonces esto sigue hasta que i sea mayor que la longitud del vector. En ese momento ya se acabó el vector, entonces retorna la suma. Ok, muy bien. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta en el chat.
Por lo que observo me dicen las posiciones del vector inician en 1 y no en 0. Sí, las posiciones de los vectores inician en 0, perdón, en 1 y no en 0 como en R. No recuerdo en matemática, creo que también empezaban en 0, lo cual es bastante problemático. Es mucho mejor que los vectores inicien en 1, porque de esa manera se sigue más la lógica matemática. Que empiecen en 0 siempre arman un enredo de índices. Bueno, otra función, dice una función que encuentra la primera posición en un vector donde se encuentra el 0. Es una función, encuentra la primera posición de un vector que esté en 0. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo un vector aquí, en la primera casilla hay un 1, en la segunda casilla hay un 2, en la tercera casilla hay un 0, y aquí hay un 4. Entonces esta función lo que me debe retornar es un 3, que me dice que en la tercera casilla es en la primera posición donde hay un 0. Entonces dice, i es igual a 1. Dice, mientras v sub i sea distinto de 0, esto quiere decir distinto de 0, y sea menor que la longitud de v, i igual i más 1. Entonces, ¿qué pasa con este while? Este while para en el momento en que v sub i me dé 0, o en el momento en que i sea más grande que la longitud. Ese caso es cuando el vector no tenía ningún 0. Entonces dice, si i es menor o igual que n, que la longitud de v, retorne i. Sería la posición 3. En el otro caso dice, retorne el vector no tiene ningún 0. Que sería el caso en el que se salió del ciclo porque i es mayor o igual que la longitud. Mayor estricto que la longitud, perdón. Y aquí imprimo un rótulo, que es lo que les decía antes que no se debe hacer. En general no se debe hacer. Aquí sería mejor poner return NA. Sería mejor. No aplica para que si otra función está usando esta función no se caiga en el caso en el que no había un 0. Es mejor retorne un NA, porque un NA no como un string aquí, sino como un valor ausente, porque NA le puede hacer operaciones matemáticas y todo, es un número que no sabe cuál es, entonces sería mejor de esa manera. Bueno, en este momento tenemos una rayería enorme aquí en Heredia, Costa Rica, para los que se encuentran fuera y los que están por acá cerca, por aquello de que se nos caiga la señal de un momento a otro. Espero que no. Bueno, muy bien, esa es esa función. Vamos a ir a ver la sentencia repeat. Bueno, la sentencia repeat no ha llegado ya a Mercedes de Heredia. Bueno, acá en San Isidro de Heredia, que yo me encuentro, sí tenemos una rayería tremenda acá en el Valle Central de Costa Rica, porque en este grupo hay varios compañeros mexicanos y por ahí algunos peruanos. Bueno, entonces la condición repeat es muy similar a la del while. La diferencia del repeat es que la condición se pregunta después de ejecutar las instrucciones. Esto marca varias diferencias, y es que el cuerpo se ejecuta siempre al menos una vez, y luego las condiciones, y luego viene la condición. El repeat es poco usado en R y en la mayoría de los lenguajes, pero es útil de vez en cuando. En el fondo, cualquier cosa que se haga con un while se puede hacer con un repeat y viceversa. El repeat en R tiene la siguiente sintaxis. Viene, dice, repita todo lo que esté entre esta llave y esta llave, pero siempre dentro del repeat habrá una condición, y esta condición es así: en el momento que esta condición se cumple le aparece un break, que quiere decir termine. ¿Ok? Sí, Enrique, es muy parecido a un do while de C o de R, pero es un poquito más general este de R. Perdón, es parecido al do while de matemática o de C++. La diferencia aquí es que este es un poquito más potente, porque yo puedo tener una condición acá adentro, ok, y la puedo colocar en cualquier parte, entonces tiene un poquitico más general. Vamos a hacer los mismos ejemplos que hicimos con el while, ahora lo vamos a hacer con el repeat. Dice que calculaba un vector k a la 2 menos 4,
Entonces, igual que antes, inicializamos un vector con n ceros, k igual 1. Estamos haciendo los mismos ejemplos solo para ilustrar. De hecho, en R, al igual que en C++, el ciclo que más se utiliza es el ciclo for, que lo vamos a ver de último. Es lo más común. Entonces, ven el repeat, pone en vk k al cuadrado menos 4, k igual a k más 1, y vean aquí la condición, dice, si k es mayor que n, break. O sea, cuando ya k sea mayor al tamaño del vector, termine. Y return v. Entonces, el repeat, a diferencia de otros lenguajes, siempre debe tener adentro un if con un break. Porque si yo le quito eso que tengo seleccionado en este momento en azul, este repeat se ejecutaría eternamente, ¿verdad? Se quedaría enciclado. Ok, el ejemplo de que calcula la suma de las entradas de un vector en valor absoluto, igual un acumulador de suma en 0, un contador en 1, dice suma es igual a suma más suma igual a suma más el valor absoluto de i igual i más 1, y igual cuando i sea mayor que la longitud de v, break, ahí termina. Sale el repeat, termina el repeat, viene aquí y retorna la suma. Ok, igual la función que encuentra un 0, esta se complica un poquito con el repeat. Encuentra la primera posición donde hay un 0 en el vector, y si no, imprime, no sé si oyeron el rayo, imprime el vector no tiene ningún 0. Entonces dice, repita, si v sub i es igual a 0, o la longitud de i es mayor a v, break. Es decir, en este caso ya en el momento en que se encuentre el 0 o en el que la i supere la longitud de v, salga, termine. Observen que las condiciones de un repeat siempre son las inversas lógicas de la condición de un while. Ok, luego pongo i igual i más 1. Igual que antes dice, si la longitud, si i es menor o igual que la longitud, fue porque lo encontró, entonces retorna i, y si no retorna, este rótulo, el vector, no tiene ningún 0. Que como les decía, antes sería mejor que aquí retornara un NA. Ok, bueno. Entonces vamos a ver la sentencia for, que como les decía, es la más usada en R. Y en C también, y en C++. Hay gente que dice que un buen programador C o C++ nunca utiliza while ni do while, solo utiliza for, porque el for es muy general y permite hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un for o con un while o con un repeat. Por acá tengo otra pregunta. Me pregunta José Luis, ¿en qué tipo de problemas se utiliza usualmente un repeat? Muy buena pregunta. Y difícil de contestar. En general, como vamos a ver, en R se utiliza mucho más for, porque en el contexto en el que siempre hayan matrices, vectores o data frame, es más claro y más sencillo usar un for. En algoritmos más complicados, más intrincados, que difícilmente salen en este curso, a veces se requiere usar un repeat. Un while también, a veces en algoritmos un poquito más complicados, pero en general yo privilegio y preferimos usar for, que es lo que vamos a ver en este momento. Me pregunta Enrique si hay otra, si para salir de los ciclos anidados se debe poner dos breaks, sí, dos break, porque el break solo lo saca del ciclo que en el que esté el break, no lo saca afuera de viaje como en otros lenguajes. Buena pregunta, Enrique. Pero el for tiene la siguiente sintaxis: for, mientras x esté en un vector, ven, esta es una condición interesante, x lo que va a ir a hacer es a barrer el vector. Este for no es como el de otros lenguajes que uno dice desde i igual 1 hasta n, no. Aquí es mientras x esté en el vector y lo vaya recorriendo, haga algo con ese x. Y va a ser lo que esté entre esta llave y esta llave. Ok, vamos a ir a ver estos ejemplos del for antes de que se me vaya la luz. Bueno, vamos a hacer con for y van a ver que es mucho más fácil. El ejemplo de que llenaba un vector con los valores k al cuadrado menos 4. Entonces, de nuevo, la función esta .f,
Yo le pongo aquí punto F nada más para indicar que es la que voy a hacer con for. Aquí le puse punto R, por ejemplo, para indicar que es con repeat. Eso es una cuestión del nombre. Uno le puede poner a la función cualquier nombre, el nombre que más identifique. Entonces dice, inicializo el vector en 0. Dice, mientras k esté en el vector 1 hasta n, entonces aquí es una manera de decirle que k vaya desde 1 hasta n, pero aquí lo estoy diciendo distinto. Mientras k esté en el vector que tiene 1, 2, 3 hasta n, haga v sub k igual k al cuadrado de menos 4 y retorna v. ¿Ok? Pero esto puede ser muy general porque un vector podría ser cualquier cosa. Entonces esto me permite hacer un for muy genérico. Incluso donde el k no tenga por qué ser un entero y esta lista no tenga por qué ser una lista de enteros. Podrían ser matrices y aquí una lista, un vector de matrices, por ejemplo. Pero bueno, eso podría ser poco complicado, pero permitiría hacer estructuras muy complejas. Aquí está el que me hace la suma de los vectores en valores absolutos. Entonces norma1.f es que es del for. Inicializo la suma en 0. Dice, mientras i esté en el vector que va desde 1 hasta la longitud de v, en R nunca se recibe el tamaño de un vector de parámetro, porque R siempre lo puede calcular internamente. Entonces dice, haga suma igual a suma más el valor absoluto de vi y return suma. Aquí inicializar el acumulador en 0. Observen que los códigos más cortitos que hemos visto son siempre con for. Entonces por eso es que se privilegia mucho el uso del for en R. Máxime que en R se trabaja sobre todo con matrices y data frame y vectores. Entonces la instrucción más natural ahí es el for. Bueno, otro ejemplo, la función que encuentra el 0. Este es un ejemplo interesante de lo que me preguntaba antes José Luis, que en qué tipo de algoritmo se usa un repeat. En este algoritmo es mejor un repeat que un for. Van a ver por qué. Dice, este es el que encuentra el primer 0 en una casilla, en un vector. Recuerden en qué casilla hay un 0, por ejemplo que aquí sea aquí, que digamos que el 0 esté en la casilla 2. Entonces dicen, ese tengo que hacer un truco raro aquí para encontrarlo. Dice, ese lo voy a inicializar en menos 1. Es como una bandera. Ese es lo que se conoce en programación como una bandera. Y dice, desde i igual 1 hasta la longitud de v, si vi es igual a 0 y ese es distinto, ese es igual a menos 1, entonces asígnele a ese i. ¿Qué significa que este s sea igual a menos 1? Significa que no lo había encontrado. Entonces aquí pregunta, si s es distinto de menos 1, retorne s. Y si no, retorne ojalá un NA. ¿Ven? Entonces tengo que hacer un truco raro para hacer este algoritmo con for. Entonces este es un buen ejemplo donde era mejor usar un repeat o un while, porque tengo que hacer un truco de programación aquí que hace que el algoritmo quede medio truculento, medio poco entendible para poder hacerlo con un for. Entonces este algoritmo, por ejemplo, que encuentra la primera aparición de un 0, es mejor hacerlo con un repeat. Entonces ahí le contesto un poco la pregunta que me hacían. Sin embargo, lo hago con un for solo para ilustrar el uso del for. ¿Cómo se podría recorrer un vector de atrás hacia adelante? Muy fácil, Enrique, usted le puede decir aquí, desde i igual 1 hasta, aquí le pone, digamos, usa en lugar de usar v, usa el reverse de v. Entonces ahí le puede recorrer el vector en el sentido inverso usando reverse de v, o puede invocarlo aquí con reverse de v y entonces le recorre el vector en el sentido contrario. Buena pregunta. Bueno, también se puede usar, que ustedes me preguntaban, ciclos anidados. Vean esta función hace la multiplicación a por un vector. Eso ya R lo hace, pero solo para ilustrar. Entonces digamos que multiplica una matriz por un vector, recibe la matriz y el vector. Entonces m el número de filas de A, n el número de columnas de A. Voy a inicializar una matriz
puros ceros, con un número de filas igual a m. Entonces aquí vienen dos ciclos, desde igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta n, desde i igual 1 hasta m, haga y sub i igual a y sub i más a y j multiplicado por x y j. Independientemente un poco de lo que hace esto es, lo que quiero ilustrarles es que pueden haber ciclos dentro de ciclos, if dentro de for dentro de if, etc. Todas las combinaciones posibles que a ustedes se le ocurran se pueden hacer. Aquí lógicamente a y x tienen que tener ciertos tamaños para que esto funcione, ¿eh? Si es de tamaño n por m, entonces y tiene que ser de tamaño m por 1. No sé si lo estoy diciendo al revés ahora. Al revés. Este tiene que ser de tamaño n por 1. Ajá. Creo que aquí tengo un error. Ah, no, sí. X es un vector de tamaño n por 1. No, sí está bien. X tiene que ser n por 1. Y el vector resultado y me queda m por 1. Pero observen que estas validaciones yo no las hago aquí. Y no se deben hacer aquí. Esta función calcula asumiendo que estos se pueden multiplicar. Las validaciones se harían en otra función que se llama validar. ¿Ok? Y la función devuelve simplemente. Bueno, disculpen que estoy yendo un poquito rápido, pero es que estoy viendo que ya se me ha ido la luz 2 veces. Y estoy a punto de que se me vaya porque tengo una rayería tremenda acá. Bueno, esto se podría hacer en matemática así, simplemente multiplicando matrices, pero lo hago simplemente para ilustrar el uso de dos for. Aquí hay una función que verifica que dos matrices son del mismo tamaño. Entonces dice, si en el row número de filas de A es igual al número de filas de B, ven que este es el operador de comparación, y el número de columnas de A es igual al número de columnas de B, entonces retorne true, y si no, retorne false. Esto lo que hace es verificar que dos matrices son del mismo tamaño. Aquí tengo otra función que dado que dos matrices son del mismo tamaño, digamos que aquella función validaba si dos matrices son del mismo tamaño, y entonces esta función asume que A y B son del mismo tamaño, y entonces lo que hace es sumar las dos matrices. ¿Ven? M el número de filas de A, N el número de columnas de A, que se asume son iguales para A y B. Yo usaría para validar eso la función anterior. Como dice aquí bien, las validaciones nunca se hacen dentro de la misma función. Entonces define una matriz de puros ceros de ese mismo tamaño, número de filas m y número de columnas n. Y con dos ciclos anidados voy sumando las matrices. C y J sería A y J más B y J. Ok, esa sería la suma de matrices. Entonces, ¿cómo sería una validación? Vean, yo digo aquí, antes de ejecutar, dice if. Yo puedo usar un if. Para usar un if no tiene por qué estar dentro de una función. Lo puedo usar en cualquier parte de R, en cualquier momento. Entonces dice, si mismo tamaño M1 y M2 es igual a true, esto incluso se puede omitir. Se puede preguntar nada más esto. Pero bueno, si esto es igual a true, entonces invoque la suma de M1 con M2 y aquí me queda el resultado en M3, pero ven que la validación no debería hacerse dentro de las funciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy sumando matrices y hago la validación dentro de la misma función que calcula y alguna función usa esta función que calcula y le llega un mensaje de error, esa función se va a caer. Es mejor que le llegue un NA o que otra función valide antes. ¿Ok? Bueno, esa sería la manera. Bueno, eso es muy importante para respetar lo que se llama el principio de separación de capas en programación. Bueno, por ahí vi otra pregunta, dice... Ajá, me pregunta Enrique si doble ampersand se puede usar en comparaciones, ¿sí? El in, me pregunta José Luis, ¿se puede interpretar como un igual? No, no es como un igual. Cuando está el in, aquí es como un pertenece, más bien.
Vamos a ver aquí. Este inc no quiere decir igual, sino quiere decir pertenece. Es decir, que el j, digamos, pertenezca al vector, digamos en este caso 1, 2, hasta n. Entonces eso que pertenece lo que hace es que si j es 1, que si j es 2, que si j es 3, hasta que si j es n. ¿Ok? Me pregunta Enrique si los paréntesis son necesarios en los ampersand. Ahí no son necesarios, pero siempre es bueno usarlos para clarificar y separar mejor las condiciones. Me pregunta Jorge que si se pueden crear clases en R. Sí se pueden crear clases y sobrecargar operadores también, se puede. No lo vamos a ver en detalle en este curso porque se haría demasiado complejo. Y la idea es que este curso no está necesariamente dirigido a gente de informática. Pero sí, en la última clase les voy a hacer una pequeña reseña muy cortita de cómo se hacen objetos o clases en R. Pero no va a ser objeto de evaluación ni nada. Pero sí se puede hacer y con gusto le puedo enviar material. Andrés me decía, quería saber si aquí se da, si niegas. Si niegas, lo que pasa, que si niegas un OR se convierte en un AND. Sí, en teoría, pero bueno, hay que tener cuidado. La negación no se le puede hacer al símbolo exactamente, sino a la condición. Pero sí, si uno niega una condición con un OR, se le convierte en un AND. Ok. Y me pregunta Enrique cómo hago para que los valores en un for no vayan de uno en uno. Muy fácil, Enrique, cambia el vector. Este vector aquí usted puede ser cualquier cosa, entonces usted pone un vector aquí, como por ejemplo vimos en la tarea anterior que habían repeticiones que fueran de 2 en 2. Usted pone eso aquí y ya no va de uno en uno. Esto puede ser muy general, usted puede poner aquí cosas muy complicadas, de manera que el recorrido del J puede ser hasta una matriz y esto puede ser un conjunto de matrices. Entonces usted jugando con este vector puede hacer el recorrido tan complejo como uno quiera. Aquí hemos visto tal vez los más sencillos porque no quiero enredarlos demasiado, ¿verdad? Sobre todo a la gente que está empezando en programación. Pero sí, se pueden hacer cosas mucho más complejas ahí. Ok, muy bien, excelente. Muy agradable tener tantas preguntas, quiere decir que están más concentrados e interesados. Si tienen alguna otra pregunta, antes de que se nos vaya aquí la luz, nada más les voy a mostrar la tarea. En este curso, para los que venían llevando cursos anteriores en R, las tareas son un poquito más largas. Ahí están viendo la tarea número 2. Son un poquito más largas y hay que dedicarles más tiempo. Esta que viene, por ejemplo, tiene 22 ejercicios. Hay que dedicarle bastante ratillo. ¿Por qué es eso? Porque la verdad es que programar computadoras es digamos, un conocimiento, una destreza que requiere tiempo y requiere mucha práctica. Entonces, si ustedes quieren aprender a programar en R o en cualquier lenguaje, la única manera es resolviendo problemas. Y para eso son estos ejercicios. Van a ver que son ejercicios, la mayoría muy sencillos, pero que les van a permitir a ustedes poquito a poquito ir adquiriendo las destrezas de la programación de computadoras, que es una destreza que requiere mucha práctica. Eso es como pretender ser maratonistas, requiere muchas horas de práctica y entrenamiento. Entonces, por eso es que van a encontrar las tareas un poquito largas. En este caso, 22 ejercicios, pero es a propósito, es porque si quieren realmente aprender lo básico, por lo menos, hay que practicar mucho. Entonces, les digo eso para que tengan claro que este curso va a requerir un poquito más de dedicación. De hecho, de los cursos del programa, este es uno de los que requiere más dedicación de tiempo, porque precisamente programar es una destreza, como les decía, que no se adquiere de manera rápida. Hay que practicar y practicar y practicar mucho para entender los conceptos que hay detrás. Tal vez para los que ya son programadores o conocen de esto, de los que son de computación, les puede parecer un poquito sencillo, pero
todos debemos recordar cuando llevamos programación 1 en la universidad cuánto nos costó ese curso. Siempre es un curso de los que cuesta más. Una vez superada esa etapa, más bien los demás cursos de programación ya no cuestan tanto. El que cuesta más es el primero, que es donde uno debe adquirir la destreza de poder programar algoritmos, que no es fácil. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto pueden abrir los micrófonos. Bueno, muy bien. Entonces, por dicha, pudimos terminar y no se nos ha ido la luz. Muy bien. Entonces, un gusto haberlos tenido el día de hoy. Dos preguntas, Enrique, adelante. La primera pregunta puede interpretarse R como un CAS, no sé qué quieres decir con un CAS, Enrique, y que si puede vincularse R con SPSS, sí hay maneras de que R lea directamente de SPSS los datos. Entonces sí, R está muy diseñado para trabajar con SPSS. En la última semana vamos a ver un poquito de cómo ligar R con bases de datos y Excel, no en particular con SPSS, pero es de la misma manera. Ajá, me dice que como un sistema de cálculo simbólico como matemática, no, Enrique, R tiene bastante poder simbólico, yo diría que bastante más que, por ejemplo, que MATLAB, pero no tanto como matemática. El poder de cálculo simbólico del matemática, del Wolfram matemática, para que sepan los que no lo conocen, hay un lenguaje que se llama matemática con TH en inglés, que es de Wolfram, que es un sistema mucho más simbólico. De hecho, para mí el lenguaje más complejo y más completo que se ha construido es Wolfram matemática. R es más simbólico que MATLAB es mucho más numérico. MATLAB es otro lenguaje que hay para programar cosas matemáticas, pero no tan simbólico como matemática. Ahora, el hecho de que matemática, Wolfram matemática, sea simbólico lo hace muy potente, pero también lo hace un lenguaje más difícil. Lo hace un poquito más difícil de comprender y programar, y algunas veces usted que ha trabajado con eso sabe que a veces se comporta de maneras extrañas, y es precisamente por ese comportamiento simbólico, ¿verdad? Que es muy potente, pero también más difícil de comprender y de utilizar y de manipular. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, pues con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, un gusto haberlos visto el día de hoy. Por dicha pudimos terminar y no se nos ha ido la luz ni la internet. Entonces, nos veríamos de hoy en 8 días. Nos vemos entonces de hoy en 8 días. Muy bien, muchas gracias y hasta luego.